Buen día, profesor. Buen día, compañeros. El día de hoy, nuestro grupo les hablará sobre patologías derivadas a la inmersión del agua. En este caso, los integrantes de este grupo son Mike Ciesa, Juan Carlos Bedriñana, Orlando Pinglo, Araceli Ortega y quien les habla, Luis Romero. Bueno, para empezar, primero debemos definir qué son las patologías derivadas a la inmersión del agua. Estas son enfermedades o males que se producen debido a una situación provocada por la no entrada de aire en el aparato respiratorio, debido a ser impedido por el medio líquido, lo que quiere decir que se produce una asfixia debido a la inmersión del agua. Existen distintos factores para que esto suceda. Algunos de los más comunes son, por ejemplo, el ingresar al agua con alguna lesión o traumatismo hechos previos al ingreso del agua. Otro también sería la ingesta de alcohol, drogas o farmacéuticos antes de entrar al agua, que tendría que ver más con la irresponsabilidad de las personas. También están las complicaciones que implican ciertas enfermedades que pueden hacer que sea un riesgo el ingreso al agua, por posibles ataques como la epilepsia o la cardiopatía, o inclusive un simple calambre. Es por eso que las personas que padecen de estas enfermedades deben de evitar el ingreso al agua sin ayuda o supervisión. Y por último, también está la confianza excesiva en la propia capacidad de natación del sujeto, que habla sobre todo de la confianza ciega, muchas veces que tienen las personas sobre el nadar, ¿no? Y que muchas veces, sobre todo en las playas, terminan generando ahogamientos. Y justamente existe una clasificación según las circunstancias en las que sucedió el accidente, que se divide de la siguiente manera. El primero está el ahogamiento, que viene a ser la muerte por asfixia tras la inmersión de un líquido. Eh, Dentro de este está el ahogamiento seco, que es la asfixia producida por el espasmo laríngeo desencadenado por el contacto con el agua. Luego está el síndrome de hidrocucción o de inmersión, que viene a ser la muerte súbita secundaria a una reacción parasimpática tras la inmersión de agua fría, que puede estar favorecida sobre todo por la ingesta de alcohol o otros tóxicos. Y por último, en la parte de ahogamiento está el ahogamiento húmedo, producido por la aspiración de algún líquido. Luego está el semiahogamiento, que viene a ser el ahogamiento en el que las víctimas sobreviven al menos 24 horas. Y por último está el ahogamiento secundario, que se da por la aparición de un síndrome de dificultad respiratoria aguda entre los 15 minutos y las 72 horas después de la asfixia con el agua. Existen también otros tipos de clasificación de patologías derivadas a la inmersión del agua, la cuales hablan de la asfixia con paso de líquido a los pulmones, que conlleva la inhalación de agua dulce y la inhalación de agua salada, y también de la asfixia sin paso de líquido a los pulmones. Eh, Esta clasificación será detallada por mis compañeros. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy Ciesa Quintana Mike y les voy a hablar acerca de la inhalación de agua dulce. ¿Qué pasa si nosotros inhalamos agua dulce? Bueno, el agua dulce, al poseer menor presión osmótica que la sangre, atraviesa la pared alveolar, de esa manera llegando a los capilares sanguíneos, lo que origina pues una hemodilución, hemólisis, hipercaliemia e hiponatremia, ¿no? De este modo, hablando de la introducción del agua dulce, en este caso, en el aparato respiratorio, nos dice que en los primeros instantes el agua queda depositada en los alveolos pulmonares, ¿no? Y posteriormente es absorbida a través de la membrana alveolar, absorbida hacia la sangre, ¿no? Por osmosis en el plazo de 1 a 3 minutos. Pero para entender un poco más, ¿qué vendría a ser en este caso los alveolos pulmonares, ¿no? Los alveolos pulmonares son bolsas pequeñas, diminutas, que contienen aire y que están rodeados por capilares sanguíneos, ¿no? Y su función
principal de los alveolos es donde más que todo se produce el intercambio de oxígeno, perdón, y dióxido de carbono. Entre más que todo está ahí entre el pulmón y la sangre, ¿no? Durante la respiración. Es decir, pues que en los alveolos pulmonares se realiza la inspiración y la expiración de aire, ¿no? Y al momento de introducirse el agua ello interrumpe la respiración. Y, por qué no decirlo, se introduce o es absorbida a través de la membrana alveolar por hacia la sangre, ¿no? Bueno, y ahora les voy a hablar acerca de las consecuencias. Entonces, el paso de agua hacia la sangre determina una dilución de los electrolitos hemáticos, ¿no? E hipervolemia. Bueno, y la hipervolemia es una disminución de volumen circulante de sangre, ¿no? U otros líquidos que están dentro del sistema cardiovascular. Entonces, la consecuencia sería que disminuye el volumen circulante de sangre, ¿no? Y bueno, otra consecuencia sería la hemólisis de glóbulos rojos. De esta manera, pues generando una gran pérdida de cantidad de potasio que queda en el plasma. Asimismo, también los cambios producidos en la composición de los electrolitos, unidos a la anoxia en este caso, pueden determinar arritmias cardíacas, ¿no? Entre ellas está pues la fibrilación ventricular. Y bueno, lo que puede originar principalmente el fallecimiento de los pacientes, ¿no? Es una causa fundamental del fallecimiento de los pacientes, ¿no? La fibrilación ventricular. Bueno, y ahora les voy a hablar acerca de los primeros auxilios y tratamiento. Reanimación cardiorrespiratoria, ¿no? Como lo han explicado anteriormente algunos compañeros en una exposición, se da boca a boca y masaje cardíaco. Ahí está. Otro también que es el traslado urgente, ¿no? Sería lo siguiente. Traslado urgente al centro sanitario para una instauración de oxigenoterapia, ¿no? Que tiene que ver también broncodilatadores en este caso. Y finalmente tenemos la desfibrilación cardíaca, ¿no? Si el sujeto se encuentra pues en fibrilación ventricular. Lo mencioné anteriormente, ¿no? La fibrilación ventricular es una causa fundamental del fallecimiento, ¿no? Y es un tipo de ritmo cardíaco anormal, la fibrilación ventricular, ¿no? Durante esta fibrilación, las señales cardíacas son desorganizadas, hacen que las cámaras cardíacas inferiores, como los ventrículos, se contraigan, tiemblen inútilmente, ¿no? Y eso da como resultado pues que el corazón no bombea sangre al resto del cuerpo, ¿no? Por ende, fallece el ser humano. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Doy pase al siguiente compañero. Bueno, y siguiendo con estas patologías derivadas de la inmersión en el agua, hoy les hablaré un poco acerca de la inhalación en agua salada. Si bien es cierto, anteriormente se habló acerca de la inhalación en agua dulce. Esto es un poco diferente, ya que el agua salada tiene una composición más concentrada que el de agua dulce. El agua, el agua salada tiene una composición de 30 gramos de cloruro de sodio por litro de agua. Esto quiere decir que es una solución hipertónica, ¿no? Y en este caso, siguiendo la ley de ósmosis, se produce un paso de líquido en sentido opuesto a lo que ocurría en el anterior caso que se mencionó de la inhalación de agua dulce, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahora se generará un paso de líquido sanguíneo hacia el alvéolo pulmonar que derivará un edema agudo en el pulmón. Bueno, y siguiendo ahora con las consecuencias, una consecuencia de la inhalación de agua salada es la disminución del volumen sanguíneo. Como segunda consecuencia se genera una hemoconcentración. Como tercera consecuencia se genera un hipoproteinemia
Y como cuarto, un edema agudo de pulmón, ¿no? Con asfixia en un plazo de 5 a 8 segundos si no se instaura un tratamiento, ¿no? Bueno, y por último voy a hablarles acerca del tratamiento y de los primeros auxilios que se deben suscitar cuando se observa una inhalación de agua salada en una persona, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es colocar al sujeto boca abajo con las caderas ligeramente levantadas y la cabeza de forma lateral. Lo que se quiere conseguir con esto es que el sujeto vacíe el líquido que tiene concentrado en los pulmones y que se genere una respiración, ¿no? Los dos puntos que tenemos que llegar a ejecutar es una reanimación cardiorrespiratoria y el punto más importante es el traslado urgente a un centro asistencial, ya que esto nos va a permitir que si se suscita esto, poder hasta llegar a salvarle la vida, ¿no? En realidad, para que se generen este tipo de alteraciones respiratorias, se ha tenido que eh, aspirar grandes volúmenes de agua, que lo que vendría a ser 22 miligramos por kilogramo. Aproximadamente una persona de 70 kilogramos sería necesario que haya aspirado una cantidad de líquido correspondiente a 1 litro 540 miligramos para que se suscite este tipo de patologías, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Guiriñana Guayacagua y voy a hablarles sobre la asfixia sin paso de líquido a los pulmones. Ya, un dato, un dato que les voy a dar en primer lugar es que el 30% de las personas que mueren ahogadas no inhalan el agua, no llegan ni siquiera a inhalar el agua. Es que incluso después de ya recuperar el cuerpo, ¿no?, del cadáver, se llega a la conclusión de que los pulmones están totalmente secos. ¿Y cuál es la explicación a esto? Es que las personas mueren simplemente por una asfixia, lo cual consiste en que cuando se realiza la inmersión en el agua, a la persona le da una crisis total de pánico, lo que va a hacer que quiera salir del agua, ¿no? Quiera salir a flote y va a estar en una total desesperación, que va a tragar agua, va a tragar abundante agua y se va a pasar hacia su estómago. También por otra parte es que intentan penetrar el agua en la tráquea, que lo que desencadena un poderoso reflejo laríngeo que produce el cierre de las cuerdas vocales, un espasmo el cual bloquea el paso de agua, pero también el paso de aire hacia los pulmones. Se puede ver en la imagen cuál es la desesperación del chico para poder salir del agua y poder respirar, y, y se puede ver cómo está tragando agua por la boca, ¿no? O ese sería el caso que estamos tratando. Bueno, las consecuencias que conlleva la asfixia sin paso del agua hacia los pulmones vendría a ser la pérdida de conciencia, como se puede ver en la imagen, también la parálisis del centro respiratorio, como también se puede ver en la imagen ahí al costado, ¿no? Y para darles también unos pequeños datos que en los primeros momentos es posible la reanimación. Ya más tarde va aumentando progresivamente los daños y se producen lesiones en el sistema nervioso y la parálisis del centro respiratorio se hace ya totalmente irreversible y llegaría hacia la muerte.